Muy buenas noches, les saluda Roberto García Amaya. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Es un gusto para mí el poderles saludar en esta noche y a partir de hoy vamos a desarrollar una serie cuyo tema general es las armas de nuestra milicia. Vamos a considerar a lo largo de las próximas semanas de qué habla la Escritura, las Sagradas Escrituras, cuando habla de las armas de nuestra milicia, de las armas espirituales. Vamos a ver detalladamente una serie de temas que nos van a permitir entender de manera amplia el término batalla espiritual, el término batalla mental y otros términos que vamos a ir considerando a lo largo de esta serie. Quiero leerles de 2 de Corintios capítulo 10 del verso 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10 del verso 3 al 5, que dice de la manera siguiente: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este pasaje se nos habla del impacto que causan las armas espirituales. Dice, en primer lugar, dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza es, en el plano natural, una edificación capaz de resistir los ataques de aquellos que están fuera de la fortaleza. Se cuenta, por ejemplo, que las murallas de Jericó tenían un ancho aproximado de 7 metros. Imagínense ustedes, 7 metros de ancho. Eso tenían los muros, las murallas de Jericó. Eran tan anchas que de hecho había gente que vivía en la parte alta de esas fortalezas, de esas murallas. Y la ciudad de Jericó estaba rodeada, o sea, totalmente amurallada. Para los habitantes de Jericó era algo imposible que un enemigo pudiese entrar. Primero, eran muy altas y segundo, eran demasiado anchas como para ser atravesadas. Pero usted conoce la historia bíblica y claramente nos dice la Escritura que cuando Dios decidió hacer juicio sobre la ciudad de Jericó, cuando sonaron la trompeta, después de haber dado 7 vueltas un mismo día, al sonar de las trompetas y al grito de los soldados israelíes, las murallas se desplomaron y cada uno entró derecho como que si no hubiera nada. Entonces, cuando la Escritura figurativamente habla de la destrucción de fortalezas, se está hablando de aquellos criterios, de aquellos pensamientos, de aquellas ideas que se plantan y se establecen como algo inamovible. Pero dice también derribando argumentos, porque el asunto es que una fortaleza se sustenta en argumentos que parecen lógicos, argumentos que parecen razonables, argumentos que parecen verdaderos, o sea, que tienen toda la apariencia de verdaderos. Pero también los argumentos a su vez son soportados por pensamientos de altivez. Y es lo que dice: y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es la altivez? Es un criterio en el que podemos considerarnos o considerar que tenemos la superioridad, que nadie puede rebatir ese criterio, que nadie puede
contradecir ese argumento. De hecho, hay algunos catedráticos que tienen esa mentalidad, que ellos tienen la verdad absoluta y entonces sus instrucciones o sus enseñanzas son impartidas desde esa perspectiva, que sus argumentos son irrefutables, pero no es cierto. La verdad absoluta solamente la tiene Dios. Ahora, entonces vemos aquí que se mencionan las fortalezas, los argumentos, la altivez, pero también menciona pensamiento. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es que ahí comienza todo, con un pensamiento, que luego ese pensamiento, una vez racionalizado, se vuelve una altivez. Y la altivez, una vez que se ha, por así decirlo, esquematizado, se convierte en un argumento. Y de argumento pasa a convertirse en una fortaleza cuando aparentemente ya no hay quien pueda refutar esa tesis o esa doctrina o enseñanza. Pero dice el apóstol que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y entonces a lo largo de esta serie vamos a ir viendo gradualmente. El día de hoy solo voy a definir conceptos que vamos a manejar a lo largo de esta serie. Y uno de esos conceptos que vamos a definir el día de hoy es ¿qué son las armas espirituales? El número 1. ¿Qué son las armas espirituales? Porque humanamente tenemos un criterio y cuando se nos menciona la palabra arma, pensamos en un revólver, pensamos en un rifle, pensamos en una espada, pensamos en un cuchillo, en una daga, porque todos esos instrumentos son llamados arma en algún momento. Ahora, cuando la Biblia habla de armas, no siempre se está refiriendo a un instrumento externo, llamémoslo así, como un revólver o una daga o un cuchillo. Cuando la Biblia habla de armas en el contexto espiritual, habla en primera instancia de la palabra misma. Dice claramente Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como vemos, el arma principal con la que cuenta el cristiano se llama Biblia, la palabra de Dios, la palabra expresada por Dios. Cuando leemos el Génesis nos damos cuenta de que con la palabra Dios creó, realizó toda la creación, con la palabra. Ahora, también es importante ver que cuando Jesús realizó su ministerio, todas las obras, todos los milagros, todas las sanidades se ejecutaron por la declaración de la palabra. Incluso las liberaciones se ejecutaron por la declaración de la palabra. Cuando la palabra fue dicha, la obra fue realizada. Ahora el asunto es el siguiente, que la palabra en sí no hace nada. Mientras usted y yo no la aprendemos, no la utilizamos de manera correcta y de manera adecuada en el desempeño de la obra cristiana sobre la faz de la tierra. Usted y yo somos responsables de hacer un uso correcto de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es
un instrumento de contienda o de conflicto, porque lastimosamente muchos ministros, entre comillas, utilizan la palabra de Dios para hacer ver mal a otros predicadores o a otros ministros. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la destrucción del cuerpo de Cristo. Ahora, para poder utilizar adecuadamente la palabra de Dios, usted y yo necesitamos conocerla, estudiarla, aprenderla, pero también llevarla a la práctica. Porque de no ser así, usted y yo simple y sencillamente vamos a ser desconocedores, ignorantes de la palabra. Si usted se recuerda, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, dice la Escritura, Mateo capítulo 4, dice claramente que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Era la prueba previa al inicio de su ministerio. Cuando el enemigo, el diablo, vino para tentar al Señor, le argumentó con la palabra. ¿Y con qué le contestó Jesús? Con la palabra. El enemigo trató de torcer el sentido de la palabra, pero Jesús le respondió literalmente con la palabra tal cual estaba escrita en la ley y los profetas. Entonces, el arma principal que tiene el creyente en la evangelización de este mundo, en la expansión del reino de Dios, el arma principal es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es fundamental para que esta arma pueda ser utilizada correctamente, adecuadamente y para que cumpla el propósito para el cual Dios está enviando su palabra. Pero también dice la Escritura que nuestros miembros, físicamente hablando, pueden convertirse en armas. Por ejemplo, cuando una persona golpea a otra, sus manos, sus puños, sus brazos se convierten en armas. Cuando alguien golpea con los pies a alguien, sus pies, sus piernas se están convirtiendo en armas. De hecho, existen algunas disciplinas deportivas como el karate, el judo y otras que utilizan las manos y los pies como armas. Ahora, la Biblia menciona que nuestros miembros, nuestro cuerpo, puede ser en algún momento un arma, pero nos exhorta a que nuestros miembros sean armas o instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, verso 13 dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, en algún momento en el quehacer ministerial, nuestros miembros se convierten en armas, pero deben ser utilizados correctamente para que Dios sea glorificado y que nuestros miembros se conviertan en instrumentos de justicia. Ahora, hay otro concepto que es importante entender, y es cuando la Escritura habla de nuestra milicia.
¿Qué es o a qué se refiere cuando habla de nuestra milicia? Se refiere a nuestro ejército. Se refiere al conjunto universal de todos los creyentes genuinos, porque no es simple y sencillamente todos los creyentes en general. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, se está hablando de aquellos que realmente han tenido un encuentro personal con Jesús. Porque usted ya me ha escuchado decir esto. Nuestras congregaciones tienen visitantes, tienen simpatizantes, tienen miembros y tienen discípulos. Estos dos últimos, los miembros y los discípulos, asumiríamos que son verdaderos creyentes. Los otros dos no. Los visitantes y simpatizantes no podemos afirmar que son verdaderos creyentes. Ahora, ese conjunto universal de creyentes genuinos conforma el ejército de Dios que marcha sobre la faz de la tierra. Nuestra milicia no es como las milicias humanas, como las milicias terrenales, no es como los ejércitos del mundo. Se supone que los ejércitos del mundo existen para salvaguardar la soberanía de sus naciones. Ahora, ¿para qué existe la milicia de Dios? Para extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús hemos sido comisionados para llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, se refiere al hecho de que el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros, el cual nos ha llenado, el cual nos ha ungido, el cual nos ha bautizado, el cual ha puesto en nosotros una investidura de poder que nos faculta para anunciar las buenas nuevas de salvación a costa de nuestras vidas. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que somos una milicia o un ejército superior a cualquier ejército sobre la faz de la tierra. No hay comparación. Ahora, hay otro término que es importante entender, y es el término el enemigo. En la Escritura encontramos el término enemigo en diversos momentos, como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de que un hombre plantó una viña, pero vino el enemigo y plantó cizaña junto con el trigo. Ahora, claramente en la explicación de la parábola, Jesús explica que el enemigo que fue y plantó la cizaña es el diablo, que se convierte en el contrincante principal en la batalla espiritual. Pero el cristiano no solamente tiene como enemigo al diablo, porque también la Escritura dice que la muerte incluso es un enemigo. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el creyente, el cristiano genuino, tiene como adversario al diablo, pero también tiene como adversario a la muerte. Ahora, un tercer adversario es el pecado. Es un adversario. Y veamos qué dice
Romanos capítulo 6, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya lo habíamos leído antes. Pero también en Romanos 6:19 dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El pecado nos rodea. El pecado nos asedia. El pecado está ahí presente todo el tiempo. Mientras estemos sobre esta tierra, el pecado va a estar en nuestro entorno. Pero, ¿cuál es la instrucción que de Dios hemos recibido? Que nos neguemos al pecado. Que desechemos el pecado. Que dejemos de practicar el pecado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme los deseos engañosos de este mundo. Entonces, el primer enemigo es el diablo, el segundo enemigo es la muerte, el tercer enemigo es el pecado, pero hay un cuarto enemigo, y es el ego mismo del ser humano. Nuestro propio ego se convierte también en un enemigo. Y claramente nos dice la Escritura que debemos combatir contra nuestro mismo cuerpo, que debemos someter nuestra carne. Ahora, ese proceso no es fácil. Pregúntele, por ejemplo, a una persona que tiene una adicción, a una persona alcohólica, o a una persona drogadicta, o a una persona adicta a la pornografía, por ejemplo, o adicta a los videojuegos. Luchan consigo mismos para poder hacerle frente a esas adicciones. Ahora, no precisa ser una cosa fácil. En algunos casos requiere un acompañamiento formal a través de instituciones que puedan llevar a la persona a salir de la adicción. Y es una lucha contra sí mismo. También parte de las luchas que nos toca enfrentar es con relación a nuestras actitudes, a nuestros hábitos y a nuestras costumbres. Y Romanos 12:20 dice lo siguiente: así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y además dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque humanamente estamos expuestos todo el tiempo a ir en pos o a ceder a aquellas actitudes, a aquellos hábitos y a aquellas costumbres que formaron parte de nuestra vieja naturaleza.
Hay un pasaje en el libro de los Hechos que habla acerca de un sujeto que llegó donde los apóstoles cuando vio que los apóstoles imponían las manos y sucedían milagros. El sujeto vino y les dijo: denme de ese poder y le voy a pagar. Yo también quiero hacer eso. Y entonces los apóstoles le contestaron, Hechos 13:10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lastimosamente, el ego humano es también un enemigo que se menciona en diversos pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces hemos visto ya vimos lo que la Biblia declara como armas, ya vimos lo que la Biblia declara como enemigo, pero también hemos visto la definición de nuestra milicia. Ahora quiero hablarle de otro aspecto importante que se menciona dentro del quehacer espiritual, y es el término batalla espiritual. ¿Qué son las batallas espirituales? Porque lastimosamente a veces se menciona sin entender la magnitud o lo que realmente significa, y muchas veces se utiliza el término fuera del contexto real. Veamos primero lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este pasaje, el apóstol Pablo se toma el tiempo para explicarnos cómo el cristiano debe equiparse para resistir a la obra de maldad que se cierne a nuestro alrededor. Es interesante ver que en este pasaje el apóstol Pablo no está hablando de ir y buscar pleito con el diablo. Por el contrario, nos dice que debemos resistir todos los embates del maligno. Que habiendo acabado todo, dice, podamos estar firmes. Y para eso nos habla acerca de la armadura de Dios. En este estudio vamos a desarrollar paso a paso cada una de las piezas de la armadura y vamos a entender su uso real. Ahora, dice la parte final del verso que hemos leído, 6:12 de Efesios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, están en nuestro entorno. Nos rodean, nos oyen, nos asedian. De hecho, nos acusan. Ahí están. Pero también el apóstol Santiago habla acerca de este adversario con el cual tenemos una batalla continua. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuevamente, el apóstol Santiago no está hablando de ir a buscar pleito con el diablo. Está hablando de resistirlo. Ahora, ¿por qué habla de resistirlo? Eso nos lo clarifica mejor el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16, se lo quiero leer textualmente para que usted vea lo que nuestro Señor Jesucristo dijo al respecto. Evangelio de Juan capítulo 16 dice el verso, a partir del verso 7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿A quién se refiere Jesús? Se refiere al diablo. Y lo declara como un enemigo derrotado. ¿En qué momento fue derrotado el diablo? En el momento en que nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz del Calvario, consumado es. En ese momento, Satanás perdió todo control que tenía ejerciendo dominio sobre la raza humana, sobre los seres humanos. Ahora el dominio lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago lo presentan como un enemigo derrotado y hacen énfasis en que debemos resistirlo. Ahora, también nuestro Señor Jesucristo explicó en un determinado momento que las obras del maligno deben ser reprendidas. Cuando en el capítulo 10 de Mateo, se lo voy a leer textualmente, cuando él comisiona a sus apóstoles, dice claramente que les dio poder para sanar toda enfermedad y para echar fuera demonios. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vemos la gran comisión, según lo relata Marcos capítulo 16, también dice en el relato de Marcos, cuando habla de la gran comisión, dice en el verso 15, 16, 15 en adelante, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando hablamos de batalla espiritual, en el contexto real, no estamos hablando de ir a buscar pleito con el diablo. Estamos hablando de resistir en la posición en la cual estamos en Cristo Jesús. Humanamente hablando, los que se hacen llamar comunistas tienen una frase muy interesante que dice, lo conquistado no se entrega. En el plano espiritual es igual. Lo que usted ya conquistó no se entrega. Se defiende, se cuida, se protege. Y por eso nos manda tanto Santiago como Pablo a resistir. Espero estarme dando a entender, y si no, usted me puede escribir por correo interno. De hecho, a lo largo de este estudio, de estas próximas semanas, vamos a ir tocando paso a paso cada uno de estos aspectos de manera más detallada. Pero hay otra batalla. Hay otra batalla de la que casi no se hace mención, porque dentro del contexto cristiano evangélico, todos los problemas del ser humano se los achacamos al diablo. Pero no es cierto que el diablo tenga participación activa
en todos los problemas que sufren las personas o sufren los creyentes. Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante, nos explica acerca de la batalla en el terreno de la mente. Vea lo que dice Santiago 1:12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, y ojo, dice tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, y ojo con esto, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, me detengo ahí un momentito para explicarle esto. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Son esos deseos impuros o malsanos que tenemos los seres humanos. Esos sentimientos que se afloran o esas emociones que afloran de manera lujuriosa. Esas son las concupiscencias. En la mayoría de casos, la lujuria está ligada a la sexualidad, a la impureza sexual. Entonces, cuando dice que cada uno, dice claramente el pasaje, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Para que un pecado se consume, no sucede de manera accidental, sino que hay un proceso de atracción, seducción, y hasta que se consuma el pecado. No sucede accidentalmente. Sucede porque le dimos lugar al enemigo a que jugara con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y entonces cada uno es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Y dice a continuación, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, si observamos aquí, hay un conflicto emocional y mental en el que todos nos vemos afectados en algún momento dado de nuestra vida. Y usted me podrá decir, no, pero es que yo desde que vine al Señor, yo me mantengo santo o santa. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido atraídos y seducidos por los deseos engañosos que todavía permanecen en nuestra vida personal. Todos sin excepción. Y en algunos casos no necesariamente estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el sexo. En algunos casos son deseos de venganza. En otros casos son raíces de amargura que nos llevan a desear la muerte del prójimo o que nos llevan a propiciar que a nuestro prójimo le vaya mal. Ahí también hay concupiscencias. Pero como dice el pasaje, entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, vea que hay dos momentos.
Una cosa es la concepción del pecado y otra cosa es la consumación del pecado. Una cosa es cuando usted ya decidió hacer las cosas y otra cosa es cuando usted ejecuta lo que pensó. Dice que una vez consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en un pasaje también de Hebreos, el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo, ha dicho el Señor. ¿Qué significa santo? Significa apartado del mal y consagrado para Dios. Eso es ser santo. Es una dignidad en la que debemos perseverar y debemos mantenernos atentos, alertas, precisamente para no darle lugar al diablo. Ahora, hay algunos mitos con relación a la batalla espiritual que quiero mencionárselos y quiero clarificárselos. Y son mitos porque simple y sencillamente no tienen fundamento bíblico. La gente dice, es que usted va a guerrear en oración. ¿Qué es la oración? La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Entendamos eso. La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Entonces, ¿nota usted la incoherencia en el término guerrear en oración? Porque no se puede guerrear en oración. Lo que la Biblia me dice es que lo que yo he sido facultado para hacer es para reprender las obras del diablo. O sea, yo puedo declarar atado a Satanás y todas sus huestes, yo puedo reprender a Satanás, pero no puedo guerrear en oración. Es un término que se contradice en sí mismo. Otro mito es la alabanza de guerra. La alabanza es para Dios. Y la alabanza consiste en reconocer los atributos, la obra de Dios en nosotros. Y es precisamente los cantos son una forma de expresar alabanza, pero no son la única. Cuando usted dice gloria a Dios, le está dando alabanza a Dios. Cuando usted hace el bien a su prójimo, usted con sus obras le está dando alabanza a Dios. Cuando usted se interesa en las necesidades de su prójimo, usted le está dando alabanza a Dios. Los cantos son una forma de dar alabanza a Dios, pero usted no puede guerrear en alabanza o no puede pretender que porque está cantando de determinada forma, está presentándole resistencia al maligno. Porque la alabanza es para Dios, no es para el diablo. Y eso, por favor, entiéndamelo. Y si no me lo entiende, me pregunta. Hay otro mito que lo oigo con mucha frecuencia. Y este mito dice, cuando el creyente ora, el diablo huye.
No es cierto, hermano. El diablo no huye porque usted esté orando. Es más, y algunos de ustedes han tenido esta experiencia. Están orando, están de rodillas o están delante del Señor y el enemigo viene y le infiltra pensamientos. ¿Será cierto entonces que el diablo huye cuando usted ora? No, el diablo está ahí tratando de perjudicar y perturbar su oración. Y si no, lee el capítulo 26 a partir del verso 40 de Mateo, 26, 40 en adelante. El diablo estaba acechando a nuestro Señor Jesucristo mientras oraba en el Getsemaní. Entonces no es cierto, es un mito religioso que pretende sobrevalorar la acción de arrodillarse y orar. Pero el diablo no huye porque usted esté orando. Hay otro mito que dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La Biblia no dice eso. Dice que Dios desciende en medio de las alabanzas de su pueblo. No dice que habita en las alabanzas de su pueblo. Es otro mito. Ahora, ¿cuándo es que Dios desciende en medio de las alabanzas de su pueblo? Cuando la alabanza es genuina. Pero usted seguramente ya ha observado que en muchas congregaciones cantan para Dios. Los músicos, los cantores cantan para Dios, pero no están alabando ni adorando a Dios. Y entonces, ¿cree usted que Dios desciende en medio de esa alabanza? ¿Cómo sabemos que Dios no desciende en medio de esa alabanza? Porque simple y sencillamente no pasa nada. La gente se alegra, se entusiasma, pero nada más. Entonces, son mitos que a lo largo de este estudio lo vamos a ir tratando más detenidamente, más detalladamente, para que una vez que ya hemos cursado todos los temas, podamos entender de qué se tratan las armas de nuestra milicia, que como leímos al principio, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo le animo a que no se pierda la secuencia, porque hoy nada más hemos visto la parte introductoria de todo el contenido que vamos a ver a lo largo de estas próximas semanas. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por este tiempo en el cual, a la luz de tu palabra, hemos podido considerar, Señor, algunos conceptos, algunas definiciones. Padre amado, afirma este conocimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones y concédenos, Señor, el entendimiento, la sabiduría para asimilar, para discernir, para entender, para comprender todo lo que tu palabra nos muestra para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Señor amado, recibe toda honra, toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana en este mismo horario y por este mismo medio. Si el programa ha sido de bendición para usted, compártalo abiertamente con todas sus amistades, con todos sus amigos. Invítelos a ver la transmisión en vivo. Y si tiene alguna pregunta, puede escribirme por correo interno y con la ayuda del Señor le voy a responder en el menor tiempo posible. Nuevamente, gracias por su sintonía. Que el Señor le bendiga ahora y siempre. Feliz noche.